Amigos todos, bienvenidos de verdad a este momento tan especial que es un encuentro con otro venezolano que es absolutamente fantástico. Y nuestro venezolano fantástico se llama José Gregorio Hernández y ahorita está reconocido a nivel mundial. Hemos hablado muchas veces de él y hay muchos datos acerca de él, pero hoy nos vamos a concentrar en un punto que es interesantísimo porque es su faceta como profesor. Vamos a recordar que él nació en Isnotú, en el estado Trujillo, un 26 de octubre de 1864 y que murió en Caracas el 29 de junio de 1913. De Isnotú se vino para Caracas, estudió en el Colegio Villegas, se graduó de bachiller, estudió medicina en la Universidad Central y se graduó a los 23 años con honores, tanto en bachillerato como en la universidad. Y desde los estudios en la universidad ya él era preparador en algunas materias. José Gregorio siempre tuvo una gran inquietud, ¿no? Pero lo importante que quiero grabarles y quiero decirles es que en los tiempos históricos que estaba viviendo José Gregorio eran muy turbulentos. En aquel momento el positivismo campeaba entre todos los profesionales de la época, o sea, era elegante decir que soy de formación científica, pero no creo en la religión, no creo en Dios, porque soy un invencible ateo. Habían varios de los estudiantes y de los médicos de la época de José Gregorio que decían, somos invencibles ateos, ¿no? Ah, bueno, eso era la moda, eso era lo importante, ¿verdad? Entonces, el ateísmo y la lejanía con Dios era la moda. Si tú eras cercano a Dios, tú eras un bobo, ¿eh? Pero José Gregorio se inicia como profesor en la Universidad de Caracas. Lo que es hoy la Universidad Central de Venezuela se llamaba la Universidad de Caracas y quedaba al lado de lo que es la iglesia de San Francisco y la Asamblea Nacional. Todo ese edificio que hoy en día es el Palacio de las Academias era la Universidad de Caracas. Luego, cuando se pasa a su nuevo edificio, se llama la Universidad Central de Venezuela. José Gregorio pasó 28 años como docente y formó alrededor de 500 médicos, ¿no? Pero no solamente los forma a nivel intelectual, a nivel académico, sino a nivel espiritual. Él estuvo como profesor universitario desde 1891 hasta 1916 y junto con la docencia él continuaba su ejercicio profesional. Es decir, nosotros lo llamamos el médico de los pobres, perfecto, excelente, pero es que además de todo era el profesor universitario al mismo tiempo iban las dos cosas. Y el cardenal Humberto Quintero decía que su faceta de maestro fue una de las más notables de su personalidad. Él estaba claro que la misión del verdadero maestro no consiste en sencillamente suministrar enseñanzas, sino que tenía que despertar el espíritu y tenía que estimular entre sus discípulos las ganas de estudiar y de investigar. ¿Okay? Quiero hacer la acotación que José Gregorio era un hombre sumamente culto. ¿Okay? Hablaba 7 idiomas. Hablaba español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués y latín. Cuando era sencillamente un estudiante universitario, él fue facilitador en diversas materias en la escuela de medicina. Y él decía que la misión del verdadero maestro es buscar una relación personal para poner en práctica el verdadero proceso formativo. Si tú no tienes una relación personal con los alumnos, no le terminas de llegar a los alumnos, ¿ves? Y entonces decía que cuando tú educas, tú tienes que buscar hacer crecer y tener libertad, ¿ok? Para poder vivir en plenitud como persona, para ser una persona capaz de sentir y asumir opciones que sean libres, responsables, coherentes. José Gregorio habló siempre de la libertad y esto es un punto que quiero sobresalir y voy a repetir porque es muy importante. Él nunca se sintió preso. Él llamaba a sus alumnos a la libertad en materia intelectual, a la libertad en materia de razonamiento, pero siempre con los principios y los valores cristianos.
Él educaba en la ciencia, en la verdad de la vida y formaba, repito, para la libertad. Entonces él tenía el doble aspecto, el aspecto educativo y el aspecto formativo. Era una persona cálida, cordial, humana, accesible. Además de todo, era un hombre alegre. Lo han pintado como un señor serio. No, no, no. Él era un hombre alegre. Que tocaba piano. Imagínense que cuando se fue a estudiar en Francia, bueno, de las primeras cosas que hizo fue comprarse un violín y aprendió a tocar violín autodidactamente. Porque la verdad es que a él le gustaba la música y le gustaba bailar y le gustaba cantar. Le gustaba la fiesta, siempre y cuando no interrumpiera con sus estudios, con su trabajo. ¿Okay? Ahora, en muchas ocasiones, como muestra de esa calidez, ¿sí? Muchas ocasiones él recibía a los alumnos en su casa para explicarles o aclararles algo que les hubiera quedado confuso. ¿Okay? Y con la prudencia que cada situación concreta exigía, él iba mostrando las propias dificultades que, mira, la práctica del bien, el ejercicio de la virtud, resultaba algo difícil, arduo para todos, pero había que vencerse a sí mismo, ¿eh? Aunque no se lograra, pero por lo menos tenías que tratarlo, ¿no? Él siempre procuraba dar buen ejemplo, pero jamás de modo artificial. O sea, no. Era coherente en lo que decía, lo que pensaba y cómo vivía. Y eso era lo que auténticamente le daba autoridad moral. Y esa autoridad moral era algo que ni sus personas que estaban completamente ideológicamente opinaban distinto, le respetaban ese punto tan importante para él. José Gregorio nunca dejó de estudiar. Él decía que había que estudiar continuamente y ese estudio constante para poder tener sus clases al día, para poder tener la medicina al día y los avances más nuevos. Era un gran lector y un gran estudioso. Cuando él se paraba frente a una clase y cuando hablaba con sus pacientes y con sus amigos, él siempre se distinguió con una pureza del lenguaje. Tenía una sintaxis elegante. O sea, no era una cuestión que era rebuscada, no, sino sencillamente hablaba de manera elegante, pero sencilla y lógica, ¿ok? Y buscaba siempre dejar que hubiera una enseñanza que le sirviera a otros para convertirse en mejores personas. O sea, él daba ejemplo con su vida. Cada clase la preparaba con mucho esmero. Si repetía la clase por alguna circunstancia, la volvía a preparar. Nunca dejaba de preparar y decía, ya esa clase la di. No. Siempre buscaba preparar la clase. Ahora, era un profesor muy exigente. Y eso incluso en el momento de su muerte se lo hablaron, pues se lo dijeron. ¿Por qué? Porque era muy puntual para comenzar sus clases y para finalizar las clases. Él decía, la clase es de 10 a 11, él empezaba a las 10 en punto, lo que quiere decir que él estaba a 5 para las 10, ya él estaba allí, y a las 11 en punto terminaba. Todos sabían que a las 11:05 ya todo el mundo estaba afuera, ya se habían ido desde hace rato. Era puntual y eso daba gran respeto. Exponía con dominio de conocimientos y hacía que los estudiantes pusieran atención y reflexionaran. No era sencillamente que hablaba, no, él preguntaba, esperaba respuestas, volvía a preguntar y buscaba que, a pesar de ser una materia, que es una materia, cuando estás hablando de las materias de medicina, son materias muy concretas, él hacía que reflexionaran sobre eso. Hay un punto que es muy simpático y es muy importante, que es que él rompe con la tradición del dictado y la copia. La mayor parte de los profesores de aquella época, y algunos todavía, dicen, dictan, tal cosa, punto, sí, punto y seguido. ¿Qué es eso? Él decía, no. O sea, yo no estoy enseñando ni a bebés ni a nadie se le enseña con dictado y copia. No. ¿Ve? Él buscaba dar ejemplo, buscaba que las clases fueran amenas. ¿Ve? Por esa razón, que buscando que las clases fueran muy amenas y buscando ejemplos, él se detenía y trataba de buscar las palabras más sencillas para que todos entendieran. Mire, era a tal punto, fíjense, que en materia de los estudiantes de
de derecho, los estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Muchas veces se le acercaban y le decían, doctor Hernández, ¿podemos participar en su clase? No tenemos ahorita clase, ¿podemos participar en la suya? ¿Cómo no? Entra. Oye, los muchachos de ingeniería, los muchachos de derecho salían encantados. Doctor, entendí todo. ¿Eh? Bueno, ¿por qué? Porque era la manera de transmitir. Era la manera de transmitir. A lo mejor no lo entendían de la misma manera, evidentemente, que los que estaban estudiando la materia, los que estaban estudiando, pero no se aburrían y les era muy interesante. Pero al mismo tiempo, José Gregorio era justo y era bueno. Entonces, con José Gregorio se instaura el estudio de los fenómenos mediante la observación y las apreciaciones biológicas que se podían verificar por una experimentación sistemática y científica. Entonces él dividía la semana de clases, la dividía. Los lunes y los miércoles él daba clases teóricas. Los martes y los jueves daba clases prácticas. Es decir, lo que había dado en la teoría el lunes lo enseñaba en la práctica el martes. Lo que daba en teoría el miércoles, lo enseñaba en la práctica el jueves. Y los viernes trabajaba con estos equipos nuevos, fantásticos que había traído de Europa, entre ellos el microscopio, ¿no? Por supuesto, todos estaban encantados porque, claro, uno aprende mucho más cuando manipula, cuando está poniendo en práctica lo que acaba de aprender, ¿no? Y repito, él siempre tenía tiempo para dedicarle y despejar las dudas y las inquietudes de sus alumnos y estimulaba el espíritu de investigación, pero al mismo tiempo que estimulaba el espíritu de investigación decía hay que investigar pero con honradez y con verdad. ¿Okay? Bueno, él era tan popular que un día empezaba de nuevo el año escolar y cuando él entra a la clase todos los alumnos se pusieron de pie y aplaudieron. ¡Viva el doctor Hernández! Bueno, el doctor Hernández se quedó absolutamente callado, ¿verdad? Y dijo, señores, a las clases se viene a aprender. Quien crea lo contrario, que no vuelva a molestar. Bueno, suena un poco antipático, pero la verdad es que su intención era hacerles ver que el profesor no se debe admirar, sino mucho más que admirar, hay que buscarlo imitar. A José Gregorio le preocupaba muchísimo que estaba horriblemente mal el material para poder estudiar medicina. Y decía, mira, hay muchos que asisten a las clases, magnífico, pero hay muchos otros que deberían también aprender y no podemos alcanzar hasta ello. Y esa es la razón por la cual él empezó a escribir. Y él escribió una serie de lo que nosotros llamamos literatura científica, ¿verdad? En la cual él hablaba y fue autor de 13 ensayos y hablaba sobre las distintas disciplinas. Entonces, por ejemplo, en la parte clínica, ¿verdad? Hablaba de cómo someterse al rigor del método anatomoclínico y sobre todo lo que la Escuela de Francia había llevado hasta lo máximo, hasta el top en aquel momento de la Escuela de Francia, en esos métodos era lo mejor que había, ¿no? Y hablaba de cómo aplicar ese método anatomoclínico, cómo aplicarlo en los casos de tuberculosis, neumonía, fiebre amarilla. Esos fueron varios escritos acerca de eso. Otros escritos los hizo por su capacidad de manejar todos estos recursos dedicados de las técnicas complementarias de diagnóstico y entonces escribió sobre histología, patología, bacteriología, parasitología, fisiología, de manera de interpretar los procesos patológicos que estaban presentes en el paciente. Por su capacidad para crear hipótesis novedosas, ¿verdad? Habló sobre algo que se llama la hematimetría, ¿eh? En los sujetos, en las distintas personas, ¿no? Y era la manera de describir lo que se llamó en aquel entonces la angina pectoris. Y la angina pectoris, dice él, que daba origen a la angina palúdica, y bueno, es decir, que tenía origen en lo palúdico, y esta angina pectoris hoy en día nosotros lo llamamos más bien infarto, para estar claro entre los que no somos médicos, ¿ok?
Pero él escribía de todos estos temas de manera de que los propios estudiantes, los propios médicos, tuvieran algo a donde referirse, a donde ir a profundizar. Él, estando aquí en Venezuela, él muchas veces solicitó a Francia, a Alemania, a Estados Unidos, libros para continuar estudiando, porque repito, él era un gran lector y un gran estudioso, pero él entendía que no todo el mundo comprendía el alemán, ni el inglés, ni el francés. Entonces, él no era que traducía esos textos, sino que lo que él enseñaba, él lo ponía en los libros. Como profesor, entonces, él comienza esta verdadera ciencia y estimulaba a sus alumnos, no solamente a que fueran académicos, a que fueran profundos, sino también los animaba a poner en alto el nombre de Venezuela. ¿Ve? Y los animaba, y sería sensacional si nosotros tuviéramos a José Gregorio hoy, pero lo podemos repetir, ¿verdad? Porque él los animaba y decía: ustedes están hechos para servir a su país. Y si se están formando aquí en Venezuela, ustedes tienen que servirle a su país aquí en Venezuela. Ustedes tienen que aprender a ser útiles a sus semejantes, especialmente con los más necesitados. Y nosotros los médicos trabajamos es con los más necesitados. ¿Sí? Bueno, sus alumnos lo respetaban y lo admiraban porque veían en él como un hombre de grandes virtudes de fe, de responsabilidad, dedicación, entrega, sabiduría. ¿Sí? Por supuesto, para José Gregorio enseñar era una altísima dignidad, porque era la oportunidad de formar conciencia para que todas esas personas que estaban estudiando y se estaban formando académicamente terminaran siendo hombres y mujeres de bien. Y, repito, él transmitía en forma libre y convincente los valores humanos y cristianos junto con los académicos. Ahora, esta posición científica que él tenía y los hechos de la vida se encargaron de demostrar continuamente que existía una gran unión entre ciencia y fe. Y a pesar del ateísmo que estaba en todas partes, ¿okay? Y que los grandes científicos se jactaban de ser ateos, ¿verdad? Porque tenemos tanta ciencia que ya no necesitamos a Dios. Bueno, para él su enseñanza era clara en asuntos trascendentes. Y siempre, esto es muy interesante, siempre fue muy bien recibida por sus alumnos y colegas, aunque ideológicamente difirieran. ¿Por qué? Por la forma en que él lo exponía. Amigos, el tono hace la canción, la manera en que él hablaba, la manera en que él explicaba, ¿ve? Y en que él ponía su posición, ¿ve? Él se hizo comprender hasta por los ateos más extraviados y tuvo que enfrentarse con colegas dentro del gremio médico donde privaban la racionalidad y el ateísmo. Aún así, supo conjugar sus creencias con el modernismo y con la tecnología. Entre ellos, por ejemplo, con el doctor Luis Rasetti, que fue uno de los fundadores de la cirugía moderna en Venezuela y propulsor de la filosofía evolucionista y del positivismo en la ciencia y un incesante predicador materialista. ¿Okay? Pero José Gregorio nunca tuvo un problema con él, sino sencillamente él decía: amigo Rasetti, usted es evolucionista, yo soy creacionista. Punto. ¿Eh? Y explicaba por qué él era creacionista. Ahora, tú lo quieres entender o no lo quieres entender, eso no es. Pero esas diferencias no nos va a alejar de que nosotros podamos ser amigos, de tener una amistad. Entonces, actualmente, incluso por parte de los docentes que se declaren no creyentes, se nota que existe una urgencia de recuperar una dimensión religiosa dentro de la educación, de formar en principios y valores firmes, de la necesidad de formar personalidades capaces de administrar los poderosos condicionamientos que estamos viviendo en la sociedad actual y de orientar de una manera ética las nuevas conquistas de la ciencia, de la técnica, todo esto que se está viviendo. Esto es sumamente importante y esto es exactamente la razón que le da para que José Gregorio Hernández sea hoy por hoy reconocido como un personaje no nacional, internacional, por sus estudios, por su ciencia, por su capacidad. Él estaba claro al mismo tiempo que antes de ser
maestro, científico, uno era hombre, él era ser humano, ¿ve? Y era consciente de que el maestro no es un ser ideal, sino es un ser de carne y hueso, con necesidades, aspiraciones, problemas. Y esta condición humana, él decía, que al profesor no se le puede pedir que sea perfecto, pero sí hay que pedirle que se esfuerce para vivir con dignidad, porque se educa más con el ejemplo que con las palabras. ¿Ve? José Gregorio decía que la conducta digna de un maestro es su mejor recomendación y su fuente de prestigio y de autoridad. Y gracias a esta autoridad que él tenía, los alumnos se sentían libres cuando se les exigía que se sujetaran a ciertas normas de conducta, de disciplina, las obligaciones del trabajo académico. Bueno, perfecto. Ellos entendían el sentido y la finalidad de estas normas y disciplinas, ¿no? Porque entendían también, y José Gregorio entendía, que cuando tú impones sin motivar, eso se convierte en un reto. Y es una invitación para que el muchacho sea rebelde, o el adulto, no importa. ¿Ve? Hay que recordar que la confianza, más que pedirla, hay que merecerla. Y él, como profesor, trajo nuevos aires juveniles al área de la medicina, educaba en la ciencia con mucho convencimiento, con mucha sabiduría y, además de todo, agregaba la verdad de la vida y formaba para la libertad. ¿Okay? Él sabía que en la universidad había una cantidad y una diversidad de personas siempre, y eso era muy grande. Y aún así se podían conseguir lazos muy fuertes que fueran capaces de unir mucho más que de dividir. Él estaba convencido de que la educación, fíjense qué fabuloso, la educación era una cosa del corazón y que solamente mediante la relación personal se podía poner en práctica un auténtico proceso formativo. Hay planes de estudios magníficos, hay programas magníficos, hay organización de material, todas esas cosas son muy importantes, pero valen muy poco, decía José Gregorio, si no son vivificados con la personalidad dinámica del profesor. Y a través de su ejemplo, él trataba que sus alumnos le encontraran valor y gusto por las grandes cuestiones que atañían y atañen a la educación. Porque la educación, repito, es adquisición de conocimiento, crecimiento y desarrollo de la libertad. Esa forma amena, sin su academicismo mezclado con su madurez juvenil, le imprimía a su trabajo y a sus discípulos mucho interés y deseo de alcanzar grandes avances en los estudios. El doctor Rasetti decía del profesor José Gregorio Hernández, decía, como profesor, sus discípulos, sus alumnos lo aman porque les da paternal cariño y eso da un alimento bien sazonado con la ciencia práctica. Por eso lo respetan, porque ven en él a un maestro ilustrado que conoce y domina la materia que enseña, pero al mismo tiempo es paternal con todos. A la condición de ejemplaridad del maestro le seguía la de autoridad, y la autoridad del maestro es un requisito para que el alumno logre su autonomía. El maestro no puede ser, decía él, uno más con los alumnos, no. El maestro tiene que tener autoridad, y eso es lo que le da en la medida en que el maestro, el educador, se subordina a las exigencias de su responsabilidad como educador, en esa misma medida la representa y constituye ahí su autoridad. Para José Gregorio, el conocimiento, la ciencia era muy importante. Recuerden que les dije que él importaba muchos libros de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, pero él decía algo que es increíblemente importante y quisiera que esto lo recordaran. Y si esto es lo único que recuerdan de esta reunión, de este encuentro, oiga, sería un éxito. Él decía, la cultura espiritual es más necesaria que la intelectual. Todo hombre puede vivir sin conocimientos humanos, pero es muy posible que se desaliente de la vida si carece de los rudimentos que le explican las razones de su existencia. Y esto que va a darle razones de su existencia es la cultura espiritual. Y eso él lo cultivaba. ¿Y cómo lo cultivaba? Lo cultivaba
con el rezo del rosario, lo cultivaba haciendo visitas al Santísimo, tenía lectura espiritual, que era, leía todos los días un pedazo del Evangelio y lo meditaba, lo pensaba. Entonces, es importante saber que una persona de esa talla académica, que ganó cantidades de premios en Francia, reconocimientos en Alemania, premios en los Estados Unidos, o sea, era considerado aquí en Venezuela como el mejor médico. Llegó como muchacho de 27 años y ya era profesor de sus profesores, porque como él trajo todos los equipos médicos, él le daba clase a sus propios profesores, que no conocían esos equipos médicos. Era reconocidísimo en todas partes. Lo llamaba el presidente de la República para que lo curara a él y a toda su familia, pero también el más pobrecito lo llamaba. Él tenía un prestigio increíble, pero insistía en que la cultura espiritual es más necesaria que la intelectual, porque la cultura espiritual te da sentido de la vida. A veces tú puedes ser muy intelectual, pero puedes ser una gran persona que nada que ver, ¿ok? José Gregorio, muy interesante, porque él en 1906 pidió su jubilación de la Universidad Central, ¿ok? Y se la dieron, ¿ves? Y sin embargo, él continuó dando clases. Y él decía, está bien, legalmente me toca mi jubilación, ¿ok? Pero jubilarse no es un motivo para olvidarse del pasado, ni de quien yo era, ¿ves? Sino para estar presente hoy y preparar el futuro. Por lo tanto, José Gregorio siguió dando clases, ¿verdad? Cumpliendo todas sus obligaciones en la universidad, cumpliendo todas sus obligaciones como médico, ¿verdad? Ayudando a sus enfermos. ¿Okay? Y en este afán de seguir estudiando, en 1917 volvió a los salones a estudiar, ¿verdad? Para capacitarse y actualizarse. Y se fue a España a estudiar unos asuntos de medicina que acababan de salir y se fue también a los Estados Unidos y regresó a Venezuela para aportar todos estos nuevos conocimientos. Era un verdadero profesor. O sea, un profesor que no se anquilosó en lo que sabía, sino que continuamente avanzaba y avanzaba. Y él estaba seguro que un verdadero profesor es el que suscita el máximo desarrollo del espíritu humano, porque la esencia del acto educativo es enseñar valores y principios, es enseñar a valorar la vida tanto a nivel individual como a nivel social. ¿Okay? José Gregorio, hay muchas historias de él junto con sus alumnos, ¿no? Y hay una historia donde uno de sus alumnos se dedicaba a imitarlo y a burlarse. Ustedes saben cómo hacemos de repente. El profesor se volteaba hacia el pizarrón, ¿verdad? Y mientras escribía, y entonces había que era un payaso, ¿no? Y se burlaba, ¿verdad? José Gregorio se volteó y se les quedó viendo y le dijo, señores, esta es una clase libre. Si hay alguno que no le guste, retírese. Pero esto no lo tolero. Silencio absoluto. Y en adelante no hubo nadie que se atreviera a faltarle respeto. Hay otra anécdota cuando unos alumnos que había suspendido, pero los había reprobado porque tenían 40 faltas de asistencia en el año. Y José Gregorio tomaba asistencia. Bueno, entonces como estaban raspados, estos muchachos, que eran 5, lo esperaron armados con palos a la salida de la Universidad de Caracas. ¿Okay? Pero entonces mucha gente se enteró, oye, ahí están los tipos estos, cáele a palos al doctor Hernández. Y le llegó esto al rector, que era el doctor Dominici. Y el doctor Dominici se acercó y le dijo, José Gregorio, te acompaño a la salida de la universidad. Y él le dijo, no, ni se te ocurra acompañarme, porque si se me acompaña, aquellos muchachos van a pensar que yo tengo miedo, y yo no tengo miedo. Sin embargo, el doctor Dominici lo siguió a la distancia para ver qué pasaba, por si acaso cualquier cosa. ¿Ve? Pero José Gregorio salió solo y los 5 alumnos se enfrentaron con él y le gritaron y le profirieron amenazas y le dijeron que le iban a caer a palo. José Gregorio los oyó, se les quedó mirando a cada uno y les dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo me he limitado a cumplir con mi deber. Únicamente me haré la ilusión que si me caen a palo fue que me atropelló una carreta. ¿Ve? Los miró todos y empezó a caminar con su maletín y pasó entre ellos. Ninguno se atrevió a hacerle nada.
Por supuesto, esta anécdota corrió por toda la universidad con todos los comentarios consiguientes acerca de la valentía y el buen humor de este hombre que no le tenía miedo a nada ni a nadie, ¿no? Y que por su vida coherente e íntegra infundía respeto, autoridad y admiración. Por supuesto, los muchachos quedaron aplazados, ¿ok? Por si acaso. En otra oportunidad se encontró con uno de estos estudiantes que solo estudian para los exámenes. ¿Saben quiénes son, no? Más o menos. ¿Ah? Hay quienes estudian solamente para el examen. Y entonces este muchacho está de pie ahí al lado de la puerta antes de que el doctor Hernández entrara y decía: doctor Hernández, espero que no vaya a poner unas preguntas muy difíciles en el examen. Y José Gregorio se le voltea. Le dice: señor, dígame una cosa. ¿Cuál es su profesión? Y el muchacho le respondió: soy estudiante. Y el doctor Hernández le contestó: entonces, señor, dígame confianza, ¿por qué no la ejerce? Bueno, estos ejemplos, como tantos otros, te hacen ver que enseñar no es una cosa fácil. La enseñanza exige conocimientos amplios, exige perspicacia, existe aptitudes definidas, existe una personalidad que se caracteriza por su estabilidad, firmeza, dinamismo. La labor docente es una de las más complejas entre todas las actividades profesionales. Estás tratando todo el tiempo con seres humanos, ¿ves? Y es verdad que para ser ejecutada con perfección es, repito, uno de los trabajos más difíciles. Pero todos veían en él un hombre de grandes virtudes de fe, responsabilidad, dedicación, entrega. José Gregorio orientaba a sus alumnos, orientaba a la juventud. Y en esta orientación él les decía que de las cosas más importantes era la capacidad de amar y de tener una personalidad con madurez. Pero no solamente era madurez intelectual, sino principios cristianos, repito, aunque la gente difiriera, ¿verdad? Él decía: educar personas que sean verdaderamente libres es ya orientarlas hacia la fe. Era de la opinión que la búsqueda de un sentido de vida es la que propicia el desarrollo de la dimensión religiosa de la persona, ¿verdad? Fíjense que José Gregorio, cuando veía que algún muchacho sobresalía por su inteligencia y era un muchacho que estaba entusiasmado con sus estudios de medicina, pero de repente no tenía medios económicos, José Gregorio les buscaba la forma de ayudarlos a continuar sus estudios. José Gregorio no dejó nunca que un muchacho se alejara de los estudios de medicina por problemas económicos. Siempre tenía alguna forma de ayudarlos a salir adelante. Y esta labor que él desplegó en la universidad lo hizo acreedor a él del título de nuestro maestro. De él, sus discípulos decían: es el más sagaz de todos los maestros. Otros decían: es el más pedagogo de los profesores. Tiene una sabiduría experimental. Es un verdadero biólogo, sabio, que tenía una medida de justicia y una prudencia muy grande. Y en todos los avances y en todos los progresos científicos, él hacía que la gente amara la ciencia. Y él decía: hay que amar a la ciencia, porque la ciencia es lo que nosotros debemos dominar para poder progresar en la vida.
Por esa razón, cuando alguna persona dice, es que hay que relacionarlo, lo relacionan con la brujería, el espiritismo, o sea, es lo más contrario a José Gregorio, porque él hablaba de que había que profundizar en la ciencia. Él decía, amando la ciencia, es como nosotros vamos a poder perfeccionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y buscando siempre aquello de que me mejora a mí mismo. Uno de sus colegas decía que, aun cuando era muy estricto, decía, el doctor Hernández es el hombre más severo, más justo, pero más bueno que he conocido. Entonces, profesores que me están escuchando, se puede ser un profesor muy bueno, un profesor maravilloso, pero se puede ser también muy humano. Y eso era lo que tenía José Gregorio. Entonces, él deja un modelo de vida universitaria. Fue un ejemplo de universitario correcto, honesto, sencillo, humilde. Era sincero en la práctica de la virtud y del bien. No hacía alarde, no distinguía entre personas. Para él todas las personas eran iguales. Y no esperaba tampoco recompensa. Además de todo, como dijimos antes, era reconocido como un hombre valiente. Nadie se atrevía a meterse con José Gregorio. Un día alguien se metió con él en la calle y le dijo, estamos dispuestos, yo soy hombre, usted es hombre, nos damos unos golpes si usted quiere. Pero eso no es la manera de solucionar los conflictos. Podemos dialogar y llegar a una conclusión. El tipo fue tan fuerte que fue imposible el pleito. No hubo pleito. Era muy disciplinado. José Gregorio era muy disciplinado en el manejo de su tiempo. Y repito, tenía tiempo para todo. Claro, porque cuando una persona es organizada, el tiempo le rinde. Entonces él se levantaba en las mañanas, iba a su misa antes de ir a clase y siempre estaba muy pendiente. Pero no era un hombre sencillamente que se iba con la moda que estaba. Ni con la moda que estaba, porque él era firme en sus principios, pero tampoco con la parte de la política, vamos a estar claros. Él insistía en que sus alumnos tenían que ser muy nacionalistas, que tenían que amar mucho a Venezuela, que tenían que quedarse en Venezuela para ellos trabajar, para ayudar a sus semejantes, para hacer de un gran país. Y él lo demostró, porque cuando él se graduó, le ofrecieron consultorios médicos, le ofrecieron de todo para que se quedara en Caracas, porque, óyeme, eres el más brillante de todos. Y él dijo, no, yo le ofrecí a mi papá que yo me iba para, y no tú, y me voy para Betijoque. Y se fue para Betijoque, ¿verdad? Y ahí, pues, andaba en mula de un caserío al otro, curando a la gente, desesperado por la cantidad de supersticiones y brujerías, y eso está, y le consta aquí en cartas que él escribió a Santos Dominici. Pero él al mismo tiempo, ¿sí?, en ese nacionalismo que él propiciaba a sus alumnos, él también se enfrentaba y se enfrentó con el gobierno de Juan Vicente Gómez, del generalísimo Gómez, ¿verdad? El general Gómez cerró la Universidad Central y José Gregorio le dijo a sus alumnos y le dijo a sus colegas médicos, señores, un país, una sociedad no puede vivir sin médicos y los médicos se tienen que formar. Entonces, ¿qué hacía? Daba clases en las casas. No iba a la universidad, pero daba clases en las casas. Una muestra de que los santos unen, no dividen. ¿Okay? Entonces, él decía que sin la dimensión religiosa, el recorrido educativo en su globalidad acababa resintiéndose pesadamente y dificultaba toda búsqueda acerca de la verdad. Lo inmediato, lo superficial, lo accesorio, las soluciones prefabricadas, incluso la desviación hacia lo mágico y los sucedáneos de lo misterioso, tendían a acaparar el interés, pero no dejaban apertura hacia lo trascendente, hacia lo que es verdad. ¿Ve? José Gregorio hizo de su vida una propuesta y un modelo de convivencia en una sociedad que pretendía ser una sociedad masificada o individualista. Él estaba comprometido con el encuentro, con la escucha, con la comunicación
entre los pacientes, los alumnos, los familiares de los pacientes, ¿verdad? Los familiares de los alumnos. Porque muchas veces él decía, este muchacho va mal porque hay problemas en su familia, y le daba la mano y ayudaba, y iba a hablar con la familia, iba a ayudar a la familia, ¿verdad? El ser profesor era para él algo de suma importancia, no era dictar clase, era involucrarse con su alumno, ¿verdad? Entonces cambia la forma de dar clase. Y tuvo algo que fue brillante. Él no se quedó en él, sino que él forma una escuela de investigadores para desempeñar un papel importantísimo en la medicina venezolana, que ese equipo trascendió a lo largo del tiempo, ¿ok? Un buen domingo, 29 de junio de 1919, sucedió algo muy interesante. El día anterior, días anteriores, José Gregorio le había confesado a un amigo y le había dicho, tú sabes que ya me voy a morir. Y el amigo le dijo, no, Checo, tienes 54 años, que te vas a morir nada. Digo, no, me voy a morir. Y yo, ¿por qué? Dice, porque yo le ofrecí a Dios que si la guerra mundial, era la Primera Guerra Mundial, si esa Primera Guerra Mundial fue una guerra horriblemente desastrosa para todos los seres humanos, si esa guerra se acababa, yo me moría. Yo le entregaba mi vida a Dios para que esa guerra mundial se acabara. Y se acaba de firmar, el 28 de junio, se firmó el tratado en la ciudad de Versalles, en Francia, que se conoce como el Tratado de Versalles, que le puso fin a esa guerra mundial. Y justamente al día anterior, el día siguiente, ¿sí?, José Gregorio se levantó como todos los días, bueno, era domingo, se fue para la misa, hizo el pase por sus pacientes y se fue para su casa, almorzó con sus hermanos, se acostó a dormir una siesta porque era domingo y lo llaman y le dice, doctor, ay, la viejita fulana está malísima. Y él salió a ver a la viejita y dijo, salió a comprar en la farmacia la medicina para la viejita, como hacía siempre. Pero venía distraído, estaba un tranvía que estaba detenido allí y no se dio cuenta que venía uno de los escasos carros que estaban por el camino. Amigos, el carro lo bombeó, él pegó la cabeza con el filo de la acera, que era una filo de la acera muy alta, ¿no? Y falleció. Sus últimas palabras fueron, Virgen Santísima. Hay una cosa muy bella con esto. Salieron corriendo. José Gregorio estaba todavía más o menos vivo, estaba ya muriéndose. Lo llevan corriendo para el Hospital Vargas. ¿Quién lo atiende ahí? Su amigo, el doctor Dominici. Pero allí estaba, en el Hospital Vargas, estaba la Madre Candelaria de San José, nuestra Beata Candelaria de San José. Ella estaba allí porque ella andaba a caballo en sus misiones evangelizadoras, y un día se había caído del caballo, se había pegado muy fuerte en el pecho y le había salido un tumor y había estado operada, estaba convaleciente. Cuando, por supuesto, en el Hospital Vargas todo el mundo dijo, ¡trajeron al doctor Hernández! ¡Trajeron! Ella salió corriendo también a ver al doctor Hernández. Y ella fue de las primeras personas, ¿verdad?, que al lado de José Gregorio Hernández, difunto, rezó. Bien bonito, ¿no? Bien bonito, de verdad. El doctor Machado, que es un historiógrafo, dice que fue un médico eminente, un cristiano ejemplar. Por su ciencia fue sabio y por su virtud fue un hombre muy justo. José Gregorio pretendieron, por cierto, las hermanas de San José de Tarbes fueron quienes amortajaron el cadáver. No lo llevaron a su casa, pues su casa era muy chiquita, y entonces lo llevaron a casa de sus hermanos. Y lo sacaron en hombros, y cuando lo llevan en hombros, lo llevan a la Catedral de Caracas, donde Monseñor Felipe Rincón González le hizo una gran misa, ¿verdad? Y de allí se lo llevan para el Paraninfo de la Universidad Central, también en hombros, no dejaron que fuera, y los muchachos y la gente todas iban gritando, José Gregorio es nuestro, el doctor Hernández es nuestro, ¿no? Cuando llegó al Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela, hay algo bellísimo. ¿Por qué? Porque había una guardia de honor en torno a todo el ataúd, ¿verdad?, para esperar que él entrara, y cuando él entró también estaba todo ahí rodeado de la guardia de honor. Todos tenían ofrendas florales, ¿verdad? Y allí el ministro de Educación, que se llamaba en ese entonces el ministro de Instrucción Pública, que era el doctor Rafael González Rincones, dijo, sobre este catafalco negro,
como el abismo que la fatalidad abre ante los pasos del apóstol, escondido totalmente por tantas flores arrancadas de los jardines del Ávila, está el féretro de quien en vida, ejemplo de eximia virtud, saber y abnegación. Yo lo evoco como un hombre metódico, severo con sus alumnos, didáctico y recto. Cuando alguien le respondía un disparate, él tenía siempre a flor de labio la respuesta incisiva, ingeniosa y llena de sarcasmo. Está en los cirios trémolos el dolor de la patria por el doctor Hernández. Bueno, la cantidad de elogios que dijeron acerca de José Gregorio Hernández fueron muchos, fueron muy grandes. José Gregorio Hernández enseñó que era posible reconciliar la ciencia con la fe, con la religión. Y al mismo tiempo, José Gregorio Hernández, sus manos, quiero que recordemos que sus manos siempre se extendieron hacia los demás. Su corazón latía al ritmo de muchos corazones, de todos los corazones con quienes él se encontraba. Su vida fue un servir material y espiritualmente a los otros. Su opción de vida caracterizó su trayectoria de vida y de pensamiento. Él mostró que la fe y la ciencia son perfectamente compatibles, porque él decía, todo viene de Dios y con Dios siempre ganamos. Maravilloso.